Esto es un episodio más de Para Prácticos y Complicados y el día de hoy tenemos nuestro primer tema de expectativa versus realidad. Elegimos un muy buen tema y tengo una súper experta porque, bueno, ella lo ha vivido en carne propia, pero el tema de hoy es expectativa versus realidad de vivir en otro país. Vamos a hablar de cómo afrontarlo, fases de adaptación, duelo migratorio y nuestra experiencia personal, porque los dos ya tuvimos la fortuna de vivirlo. Entonces, pues bueno, empezamos con lo obvio. Mudarse a un nuevo país pues implica grandes cambios y que usualmente son afrontados de diferente manera dependiendo de la personalidad de cada persona, pero tiene un nombre literal y hay gente que ha investigado sobre el tema y lo nombraron el duelo migratorio, aunque tiene otros nombres como síndrome de Ulises, mal del inmigrante, síndrome del emigrante, nostalgia del extranjero, etcétera. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar definiendo qué es el duelo migratorio. Como tal, pues es difícil de definir, pero el nombre no lo dice, ¿no? Pues es precisamente ese proceso de afrontar los cambios que vienen cuando cambias por completo el país en el que creciste. ¿No es así, Mary? Así es. La verdad es que es un proceso, nosotros pensamos que es algo fácil, sin embargo, pues viene acompañado de tristeza, de llanto, cambios de humor, sentimientos de culpa. A veces puedes llegar a pensar en la muerte y puedes llegar a tener desórdenes psicológicos. Ajá, depende, bueno, eso ya es muy drástico, ¿verdad? Pero sí hay Sí, gente que la sufre mucho, entonces depende mucho de las herramientas que traigas. Pero pues va a ser distinto, ¿no? De acuerdo a la cultura en la que estés y demás. Pero ¿por qué nos ocurre? Según investigaciones, es un mecanismo de defensa que traemos porque, como ustedes saben, siempre que hay cambios, nuestra mente se va a resistir, entonces el mecanismo de defensa en este caso que aplica es la nostalgia. Eh, Siempre que afrontas algo nuevo, pues existe peligro, ¿no? A veces es un porcentaje muy bajo, pero precisamente por eso estamos pues diseñados con estos mecanismos de defensa que a veces en lugar de ayudar entorpecen nuestro crecimiento, pero pues están ahí. Entonces, pues no le podemos hacer la gran cosa. Ya hay dos autores que le pusieron nombre a estas etapas que se manifiestan en el proceso migratorio. Estos autores son Brink y Saunders y lo describieron desde 1977. La primera etapa es la luna de miel. ¿Qué nos puedes decir sobre esa etapa, Mary? bueno, pues ahí es cuando idealizamos todo, vemos el mundo color de rosa y desde antes de llegar a nuestro destino ya estamos pensando en lo mejor que nos puede ocurrir estando allá. Uh-huh. Como ustedes tal vez han escuchado, idealizar es precisamente tener una visión no muy realista de las cosas. Entonces, en esta etapa de luna de miel, usualmente pues te imaginas lo mejor. Hay que reforzar que esto no es cuando sales de vacaciones, es literal cuando te vas a cambiar, toda tu vida va a ser en un nuevo país. Entonces, yo recuerdo en mi ejemplo personal, es que pues yo imaginaba como estas películas, ¿no? Hay películas donde tú te cambias de locación y todo se te resuelve. Entonces yo Sí, estaba precisamente desde que yo me enteré, ¿no? Que iba a tener la oportunidad de estar viviendo en otro país. Y de hecho el plan era quedarme en ese país, pero no lo logré. Ahorita les explicamos más a detalle. Sí recuerdo que yo pensé que mi vida iba a cambiar por completo, entonces, como en las películas, así dices, cuando tú decides irte, se van y al minuto 22, pues ya su vida se resolvió, ya tienen el mejor trabajo del mundo, ya encontraron la mejor pareja del mundo, ya están viviendo en la casa más lujosa, en la mejor zona de este país, pero pues no siempre es así. Entonces, esa es la etapa de luna de miel. Te imaginas lo mejor y todo es perfecto, de acuerdo a lo que tú crees. así ¿Correcto, es. Mary? Sí, así es. E incluso cuando llegas, todavía todo es color de rosa recién que llegas,
o cuando vas a tomar el vuelo. Esa sería la etapa de luna de miel. La siguiente etapa, Mary, ¿cuál sería? La siguiente etapa tenemos depresiva, que Ujú, entonces es cuando pasa el momento de euforia, de felicidad, y te das cuenta que el día de mañana no puedes regresar a tu país. Bueno, o sea, sí puedes, pero no es lo que idealizaste o no es lo que esperas. Entonces, te das cuenta que ya no estás con tu familia, ya no tienes a tus amigos tan cerca, ya no puedes encontrar tus antojitos mexicanos a la vuelta de la esquina y simplemente todo eso empezamos a añorarlo. ujú. Sí, ya te empieza a pegar un poco la tristeza, porque empiezas a contabilizar tus pérdidas. Así es. La siguiente etapa es la fase de adaptación, que bueno, ya es cuando superas precisamente la etapa depresiva, empiezas a incorporar estas cosas nuevas, empiezas a aceptar el cambio, las situaciones que se te presentan, tanto positivas como negativas, entonces es una fase mucho más light y mucho más, pues, no sé, la sufres menos. Sí, así es porque ya llevamos un ritmo de vida. Entonces ya pasamos por la etapa depresiva y ahora viene la etapa de pues sí, ya acomodarnos a nuestros horarios, al medio de transporte, a la locación en la que nos encontramos. Entonces, ya esa etapa es un poco más difícil. Y la última sería la etapa de rechazo de la cultura original, que en este caso no a todos nos pasa, pero a veces pues interiorizamos esa nueva cultura como si fuera la propia y dejamos a un lado, no sé, la cultura, los valores que traíamos del anterior país. Ujú. Exacto, entonces yo tampoco la he vivido mucho, entonces, bueno, ahorita hablamos más de nuestra experiencia, pero sí, no todos pasan por esa etapa de rechazo a tu cultura original. Ahora, ¿cómo hacer frente a un duelo migratorio? Eso sí, bueno, lo primero, el olvido no es lo recomendable para ningún duelo, entonces este es un duelo de tipo migratorio, entonces olvidar y ya no es recomendable ni es fácil. Lo más recomendable es la asimilación paulatina de todo lo nuevo, la reconstrucción, pero ¿qué quiere decir eso? Pues empezar a valorar un poco todo lo bueno que traes de tu formación, de dónde creciste, del país que añoras y que al final de cuentas es tu nacionalidad, tomar lo bueno de esa cultura y tomar lo bueno también de esta nueva cultura que estás enfrentando, todas las ventajas que hay en este nuevo país, sin andar peleando ni yendo en contra de estos cambios, sino simplemente adaptarte, reconstruirte, porque tu personalidad pues ahora es totalmente diferente. No quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es diferente. ¿Correcto, Mary? Así es, yo creo que la perspectiva cambia, también maduramos, porque pues cuando estamos en nuestro país sabemos que como sea vamos a lograr lo que queremos, ¿no? Sabemos que estamos en nuestra zona de confort y sin embargo cuando salimos a otro país nos enfrentamos con cambios y con algo totalmente nuevo. Ujú. Exacto, entonces eso sería más o menos las etapas y todas las definiciones como tal de este proceso. Pero ahora les vamos a hablar de nuestra experiencia propia. A lo mejor muchos no saben, pero los dos ya tuvimos la fortuna de afrontarnos a esta experiencia. Madison actualmente está viviendo en New Jersey, muy cerca de Nueva York. Y yo tuve la fortuna también de experimentar esto cuando me mudé a hacer prácticas profesionales precisamente a la misma ciudad en la que está Madison, al mismo estado que era New Jersey donde yo vivía, pero las prácticas las hacía en Nueva York. Entonces, vamos a platicarles de nuestra experiencia expectativa versus realidad. Entonces, ahí les trajimos 6 puntos. El primero es la vivienda. Eh, Como les mencionaba en un principio, tú traes, pues, precisamente en esta etapa de luna de miel, pues traes la idea de que, para empezar, en mi caso, pues es en Nueva York, ¿no? Igual que en el de Mary, muy cerca, aunque no estábamos exactamente ahí. Entonces, Nueva York está súper idealizado por el cine, o sea, no sé, hay 3 millones de películas realizadas en Nueva York precisamente porque es una de las ciudades más bellas
y, y bueno, pues es un gran lugar, ¿no? Para vivir y para hacer tu vida. Entonces yo traía esa idea de que pues todo iba a ser perfecto, vivir en la gran ciudad pues iba a ser, no sé, tipo El Diablo Viste a la Moda o no sé, es la película que se me viene a la mente donde todo, pues todo es como perfecto, pero me costó trabajo porque yo estaba acostumbrado a tener un espacio grande en casa de mis papás y de repente cuando me mudé, pues era un espacio dentro de una casa, en realidad yo rentaba una habitación, entonces ahí me costó un poco de trabajo. Y aparte, pues no estaba yo como tan cerca de mi trabajo, pero eso ya es otra cosa. En tu caso, Mary, no sé qué nos puedas contar de respecto a la expectativa que traías de dónde vivir. Pues la verdad es que sí, o sea, llegas a la ciudad de Nueva York y es como, o sea, estás feliz, pero al 100% no te enamora a primera vista, o al menos a mí así me pasó. O sea, lo ves en las películas y se ve, wow, magnífico, pero ya lo vives y pues está lleno de, o sea, es una ciudad grande, no deja de ser una ciudad, entonces está lleno de gente, de basura, de personas vagabundas, de lugares no tan seguros también, o sea, claro que hay zonas en las que es muy Ujú. seguro, es muy transitado, siempre va a haber gente, pero hay otras zonas en las que te dicen, ¿sabe qué? O sea, no entres. Entonces, la verdad es que sí, idealizamos mucho, pues sobre todo Nueva York, ¿no? Porque lo vemos en las películas así. De hecho, yo le preguntaba a una amiga y le digo, oye, o sea, yo hay espacios que veía mucho más amplios en la televisión que aquí, o sea, yo los veo en la vida real y digo, bueno, esto no es lo que yo vi en la televisión, ¿no? Y me Ujú. decía, bueno, es que eso es por los ángulos de la cámara, que tienen un ángulo más amplio. Entonces, el ojo humano presencia que el espacio es más amplio. Pero ya en la vida real, pues el espacio no es tan grande como pensabas, ¿no? Ujú, sí, eso me pasó en Rockefeller Center, creo que así se llama. Es Sí, donde está el árbol, ¿no? sí, Este así árbol es. que todo el mundo quiere visitar en Navidad, que Sí. yo vi en Mi Pobre Angelito, no me acuerdo cómo se llama en inglés, algo de Home. Home Sweet Alone. Home o algo así. Ajá, Home Alone, exacto. Y lo mismo me pasó, o sea, dije, o sea, este árbol no está tan increíble como lo imaginaba, porque me lo Sí. imaginaba más grande, ajá, y no está tan grande. Entonces, bueno, qué bueno que tocas ese punto. Después tenemos el trabajo. En mi caso, yo iba a hacer prácticas profesionales en el consulado de México allá. Y aunque yo no tenía grandes expectativas, sí, yo imaginaba unas oficinas tipo runway. Y que no están malas oficinas, ¿eh? Pero no era lo que esperaba, o sea, eran oficinas cualquiera, X, o sea, estaban bien funcionales, pero no eran tan bonitas. Entonces, bueno, ahí no me sorprendió tanto. Y aparte de eso, pues sí, también esperaba, no sé, los altos grandes ejecutivos, en este caso, cónsuls y demás, eh, no sé, esperaba como más glamour y no lo vi. Digo, no es que esté mal, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que yo llevaba en mente. No estuvo mal mi experiencia en cuanto al trabajo, la verdad es que estuvo bien, pero sí, no hay que llevar expectativas tan, tan grandes. En tu caso. En mi caso, en cuanto al trabajo, yo creo que mi expectativa era, voy a ganar mucho más dinero del que estoy ganando en México, ¿no? Y bueno, llegas Ajá. aquí y pues sí, sí ganas más dinero, pero también gastas mucho más porque te das cuenta que vas al súper y te gastas, no sé, el triple de lo que te gastas en México. Entonces es como, bueno, o sea, sí estoy ganando más, pero no estoy ganando tanto como yo quisiera porque estoy gastando mucho también. Y sabemos que la ciudad de Nueva York también es muy cara. Ujú. Entonces, quizá en otros estados sí puedes ahorrar un poco más, pero estando en la ciudad, pues sí es como más difícil porque todo es más caro, el transporte es más caro, eh, eh, o sea, si vas al súper y todo es más caro, la gasolina además. Entonces, yo creo que en esa cuestión fue lo que a mí me cambió totalmente, o sea, era como mi expectativa versus realidad, así de, hey, para, o sea, tampoco es la millonada.
Sí, exacto. Sí, en mi caso también, bueno, yo estaba haciendo prácticas profesionales, yo sabía que no me iban a pagar nada, pero yo busqué trabajo precisamente para ayudarme y me costó tiempo y esfuerzo encontrar uno. No fue tan fácil. Yo lo mismo pensaba que al día 3 iba a encontrar un trabajo porque yo no iba buscando grandes trabajos, o sea, ya sabes, de alto ejecutivo, porque en realidad yo no tenía experiencia. Pero aún así, de los trabajos más simples, no fue tan fácil en este caso, precisamente pues por la demanda que hay, no por otra cosa, sino realmente había mucha gente buscando el mismo trabajo, entonces no fue tan fácil como creí, aunque tampoco fue imposible. Y eh, pues bueno, me costó, pero al final de cuentas lo logré. El Es siguiente que eres punto un es buenazo, ese es el punto. Sí, sí, eso me gusta pensar. Y con esa actitud fui. Entonces tardé un poco, pero lo logré. Y bueno, va ligado un poco al punto que sigue, que es nuestro círculo de apoyo, tanto amigos como familias o compañeros de trabajo. En este caso, ¿cuáles eran tus expectativas y cuál fue tu realidad, Mary? Pues la verdad es que yo, o sea, llegué y te encuentras sola, ¿no? O sea, es como si te tomaran de un punto del planeta y te dejan en otro y pues es como, le haces como puedes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, sí soy una persona sociable, sí soy amiguera, pero siento que me va a costar trabajo estando aquí, ¿no? La verdad es que al principio, te soy sincera, me costó yo creo como 4 meses el proceso de adaptación. Y en esos 4 meses, o sea, era como, quiero seguir en contacto con mis amigos, con mi familia, pero a veces no tengo el tiempo, ¿no? Entonces trataba así como de acomodarme al horario, al trabajo, a mi familia, a mis amigos, y es un poco difícil. La verdad es que a mí lo que me daba mucha energía para toda la semana era salir con mis amigas. Al final de cuentas hice muchas amigas, muy buenas amistades, y pues eso es lo que me daba pila a mí para toda la semana. Me encontré a grandes personas y la verdad es que tú sabes que en la ciudad la fiesta nunca se acaba. Ujú. Esa es una de las ventajas. Entonces, la verdad es que sí disfruté mucho, sí me la pasé muy bien con todas ellas y pues la verdad es que si haces amigas aquí te van a ayudar muchísimo. O sea, va a ser tu escape de fin de salida del trabajo que ya estás harta de toda la semana, ¿no? Ok, muy bien. Pues en mi caso, pues fue similar al tuyo. La verdad es que a mí me costó, creo que un poco más de trabajo que a ti. No sé si por las circunstancias. Yo ahorita soy un poco más extrovertido, pero en ese entonces era yo un poco más introvertido. Entonces sí me costó trabajo conocer gente, un poco. Y sí llegué a ser amigos, pero no llegué a ser tan íntimo precisamente porque yo estuve meses, o sea, ni siquiera llegué al año, yo creo que menos de medio año fue lo que estuve. Entonces estuvo bien, o sea, sí encontré muy buenos amigos, pero fue lo mismo, fue un poquito igual más difícil de lo que esperaba. Y también me ayudó el trabajo, ¿no? Como al final de cuentas estaba yo trabajando con mexicanos, eso me ayudó un poco de ahí a hacer amigos y a empezar a salir. Y de mi familia, pues sí me pegó un poco porque pues sí los extrañaba un poco y no sabía, pues me ganó un poco la nostalgia precisamente porque en ese entonces, pues yo no sabía que era un mecanismo de defensa. Entonces yo nada más los extrañaba, ¿no? Y yo no tenía mucho conocimiento de eso. Pero pues no le sufrí tanto tampoco. Fue un poco fácil. Y bueno, pues va liado con la diversión. Al principio yo no salía mucho precisamente porque no conocía a muchas personas y no tenía tanto dinero para gastar, tanto dinero extra. Entonces ahí sí me costó hasta que ya me adapté precisamente con el dinero, hasta que ya no me hizo falta. En tu caso, Mary. La verdad es que tocas el tema del dinero y es muy cierto. Nosotros, bueno, al menos a mí así me pasó. Recién llegué y tiendes a convertir la moneda, ¿no? Que le llamamos nosotros. Entonces es Ujú. como, o sea, me voy a ir de fiesta y me va a salir en tanto, no. Pero la verdad es que
lo que ayuda mucho en la ciudad es que encuentras muchos promotores para salir de fiestas. Y es que niñas, niños, si vienen a la ciudad de Nueva York, tienen que encontrar promotores para salir de fiesta. Y pues no pagas cover, no pagas tragos, no pagas nada. Entonces, a los niños creo que sí les cuesta un poco más, pero a las niñas no. Entonces, pues en cuanto a eso, la verdad es que sí, sí nos la pasamos muy bien. O sea, eran tus amigos que te invitaban y así, o... No, o sea, son personas que se dedican realmente pues a juntar grandes masas en las fiestas, ¿no? Entonces, normalmente a quien dejan entrar libre, bueno, sin costo y tragos gratis es a niñas, a mujeres. Ujú. Y a los hombres sí es como, bueno, págame tanto para que puedas entrar, quizá no una entrada general completa, pero sí tienen como un cover. Ah, ok, no, sí, yo no usé promotores, por eso te pregunto. Pero ahora ya Sí, sé, tengo es que, muy que útil. Así es que promoverme más. cuando vengas, te llevo. Ah, sí, sí, ahora que te visite de nuevo, claro. Y, ok, el siguiente punto es el transporte. ¿Le sufriste mucho? Yo un poco, ¿eh? Porque, no sé, pero mi percepción es que aquí en México es como mucho más, aparte de que es más barato, pues es más fácil. Entonces allá para llegar a una estación de tren me quedaba un poco retirado. Entonces sentía yo que caminaba mucho, en mi caso, para llegar tanto a las estaciones de autobuses o de tren. Yo no quería gastar tanto en Uber precisamente porque no tenía para estar gastando tanto. Si no, yo creo que hubiera sido más fácil. Y aquí en México, pues me es más, bueno, me puedo dar el lujo de gastar en Uber porque pues es, bueno, me cuesta menos, pero en ese entonces allá a mí sí me costaba. Me adapté, aún así siento que las distancias sí son más grandes que en México. Siento que aquí sales a la esquina y encuentras casi cualquier cosa y allá es más complicadito. Sí, la verdad es que sí es de caminar mucho, mucho, mucho. O sea, sí es como, si sales, te tienes que predisponer para caminar todo el día. La verdad es que a mí no se me hizo tan tedioso el medio de transporte. Se me hizo muy fácil porque pues un tiempo viví en la Ciudad de México, entonces supe cómo manejar el metro y todo eso. Y pues la verdad es que aquí la forma más fácil para desplazarte es el metro, el subway. Ujú. De ahí en fuera, sí, a veces sí tienes que caminar mucho para encontrar una parada. Y como tú dices, el Uber, uno no es tan barato, o también acá hay otra compañía, tampoco es tan barata. Y otra, pues es que es el tráfico, es como en la Ciudad de México. O sea, tomas un Uber y lo que te vas a hacer en el metro, no sé, 30 minutos, en un Uber te vas a hacer 2 horas, porque hay mucho tráfico. Entonces, yo creo que sí, el método de desplazamiento más fácil es el metro, pero a veces sí hay que caminar mucho para encontrar una estación. Sí, a veces sí, porque no siempre, hay veces que sí está a la vuelta de la esquina, sí, también me Ujú. pasó, pero sí, sí me tocaba a veces caminar un poco. Pero nada más, de ahí no fue tan difícil. Y en cuanto a estilo de vida, bueno, ahí pues como mencionas, la ciudad es más cara, entonces yo me empecé a estresar un poco porque estaba acostumbrado a ir al gimnasio acá seguido en México y cuando pues me hice la verdad es que no pensé allá y no pensé en qué iba yo a hacer allá, entonces como no estaba acostumbrado a hacer ejercicio en mi casa, pues me costó trabajo ir allá al gimnasio porque los fees eran altos de nuevo y no llevaba como dinero suficiente para darme ese lujo. Ya una vez que empecé a hacer ejercicio en casa, pues ya lo compensé un poco, pero al principio sí me costó trabajo como adaptarme a hacer ejercicio en casa en ese entonces. Y pues yo siento que di como un brinco muy alto, porque a diferencia tuya, yo no había vivido en la Ciudad de México, yo solo iba esporádicamente a la Ciudad de México, yo crecí en provincia, entonces yo solo iba en mis vacaciones a la Ciudad de México o algunos fines de semana, así como compromisos familiares o cosas por el estilo, o a comprar algo, y me encanta la Ciudad de México, pero nunca estuve allá más de un mes. Entonces, y literalmente solo iba de vacaciones o a ver alguna obra de teatro o cosas por el estilo. Entonces, al haber crecido en provincia y mudarme, la primera vez que me salí de mi casa fue en Nueva York,
sí me costó trabajo, o sea, sí, no fue un shock por la ciudad, porque yo sí me sentía un poco como en casa, amo esa ciudad y siempre me encantó, entonces, no, a mí me encantó desde el minuto 2, a excepción del estrés que me estaba causando, que yo no estaba acostumbrado. Entonces, sí colapsé un poco porque yo me sentía mal, o sea, llegaba yo de vuelta a la casa en la que yo vivía y así, o sea, súper estresado del día, ¿no? De que me estuve moviendo en la ciudad, del transporte, la comida y todo, ¿no? El gentío que hay por todos lados, hay personas. Entonces sí llegaba yo como muy cansado y yo así como un poco estresado, ¿no? Yo lo identificaba como cansancio, pero era un poco de estrés. Entonces, el estilo de vida sí fue un cambio drástico porque pues los neoyorquinos viven muy rápido, así como la gente de la Ciudad de México. Y aparte, de repente llegaba yo a preguntar cosas porque a mí me encanta preguntar, entonces, y la gente no era muy amable. Había cosas que yo podía checar en mi celular, pero a mí me gusta preguntar. Me gusta como el contacto humano. Entonces yo preguntaba y pues muchas veces no me ayudaban. Entonces se siente feo, ¿no? Porque eso a mí no me había pasado aquí en México. Eso fue otra cosa que igual como que así de, bueno, pero ya sabía, ¿no? Ya sabía, nada más que vivirlo es diferente. Y fuera de eso, pues, pues creo que eso fue lo que más me impactó en cuanto a estilo de vida. No sé, a ti. Pues sí, la verdad es que el estilo de vida de acá es muy ajetreado y como mexicanos estamos acostumbrados a la cortesía al menos, ¿no? Así de, bueno, pasó, te empujó, al menos te dice perdón, pero aquí Ajá. pasan, te empujan y o sea, es como quítate, ¿qué no ves? Entonces, sí, el ritmo de vida es muy ajetreado, es muy estresante. La verdad es que yo creo que yo no había sentido ansiedad o tanto estrés como cuando llegué aquí. Em, es, es un choque cultural muy fuerte. Extrañas tu país, extrañas a tu familia, extrañas tu comida. Y al final de cuentas te das cuenta que, pues que este no es tu país, ¿no? Y que no tienes aquí a nadie, no sé, o sea, si te sientes mal allá es como, bueno, mi mamá me puede hacer un caldito de pollo, ¿no? O le hablo y que me diga la receta. Y estando aquí es como, bueno, le hablo y le pido la receta y qué tal si no encuentro los ingredientes. Ujú. Entonces, pues sí, es el hecho de que ya no te sientes en casa y es el hecho de que la vida de aquí es muy, muy ajetreada. O sea, en México, en la Ciudad de México sí es así, pero siento que aquí es todavía como el doble o el triple, no sé. Sí, sí, exacto. Y me pasó, te platicaba yo a ti, que pues como lleva tiempo el adaptarte, yo de repente despertaba así como en la noche, yo me sentía, o sea, era una sensación súper extraña porque no sabía dónde estaba, o sea, no reconocía la habitación en la que estaba, la casa en la que estaba, el país en el que estaba, como que eran momentos, ¿no? Que me llegaban así de dónde estoy o no sé, como que tu mente no lo reconoce, porque obviamente yo sabía, ¿no? Que estaba en Nueva York y estaba yo trabajando y haciendo cosas, pero había momentos en que no me sentía en casa, o sea, me sentía como súper extraño, o sea, como un alien, pues como si estuviera en otro planeta, pero eran segundos, ¿no? Eran segundos, así como que me pasaba. Recuerdo una vez que empezó a llover muy fuerte, entonces así de por sí yo andaba nostálgico y una lluvia súper fuerte y yo súper mojado y no encontraba dónde meterme Y para... sin pan dulce. Ajá, y si pan dulce y chocolate y pan de muerto y todo eso. Entonces, o sea, me acuerdo que estaba yo así como mojado, recargado de la pared, viendo la lluvia, así de, ay, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estaba? Pero Sí. después se me pasó, fueron segundos, como cuando te sientes vulnerable, porque, no sé, te sientes como desprotegido. Y ya, o sea, son segundos, tampoco es para que te azotes, pero fueron sensaciones muy extrañas que yo no había vivido antes. Y pues ya de otra cosa que me acuerde, no, no se me viene otra cosa en mente, pero sí, sí, sí hay momentos en los que te sientes totalmente fuera del lugar. Sí, así es. La verdad es que a mí también me pasó, ¿eh? No eres el único. Entonces, y a mis amigas con las que platicaba también, o sea, les pasó. Era como, o sea, sí, de repente te encuentras en tu cuarto y es como, o sea, esto no, esto, ¿qué hago aquí? Esto no es Ujú, para no lo mí. reconoces. Ujú. Pero como tú dices, o sea, tampoco es un, te la vas a vivir en esa etapa, pero sí, sí son cosas que te llegan a pasar
no tan seguido, pero sí es difícil al principio y la etapa de adaptación y negación es como la más difícil, es como, o sea, no, no estoy aquí, o bueno, sí, pero no estoy tan lejos, pero, o sea, tratas como de justificar esa parte. Pero yo te puedo decir que al cuarto mes es cuando ya, ok, ya sé dónde estoy, ya sé cómo funciona esto, ya. Ujú. Pero antes de Sí, eso sí me y costó. exacto, cuesta trabajo, pero llegas a ese punto. Lo único es, pues, aguantar. Yo, la verdad, pues no aguanté mucho. Yo estuve meses nada más y al final de cuentas, pues me ganó un poco que es una ciudad muy cara. Entonces, yo no hice una muy buena planeación financieramente. Entonces, al final de cuentas, ya estaba yo sufriendo porque ya me estaba tronando los dedos. Y siento que eso fue uno de los factores que me hizo, pues, regresar. Y otro fue precisamente esa nostalgia de ese mecanismo de defensa, igual o sea, no pude dejarlo a un lado del todo. Sí mejoró y todo, pero al final de cuentas sí no la dejé del todo, sí seguía yo extrañando y cositas así. Eh, y aparte de eso, pues no sé, yo creo que yo no estaba listo en ese punto mentalmente para seguir más tiempo. Sin embargo, creo que ha sido de las mejores experiencias. Aprendí mucho y yo creo que es súper recomendable para todo tipo de personas que se vayan a vivir un tiempo fuera. Entonces, para terminar, yo sí les recomendaría, creo que es una experiencia que todos deben de vivir en algún punto en su vida, porque te abre el panorama, sales de dudas y regresas con una visión más amplia del mundo. Entonces, si pueden en su vida tienen esa oportunidad, pues sí, váyanse a vivir ya sea por un tiempo o para siempre. ¿No crees, Mary? Sí, así es. La verdad es que yo pienso de la misma manera. Una vez que llegas, no es un proceso fácil, pero yo les recomiendo el no desistir tan rápido, eh, dense la oportunidad para conocer la cultura, para conocer gente, para ser amigos, para conocer todo el ambiente en el que se están desarrollando. Y entonces yo les recomiendo unos 4 o 5 meses. Y entonces si ustedes dicen esto no es para mí, entonces no pasa nada. O sea, lo peor que puede pasar es que se regresan a su casa y no pasa de ahí. Entonces, eh, yo sí es una experiencia que puedo recomendar, sí es algo que volvería a hacer y pues no hay más, o sea, yo creo que lo peor que puede pasar es que no nos arriesguemos y no funcione, eso es lo peor. Ujú. Y pues depende también, ¿no? De las circunstancias y del país que elijas, pero sí, como mencionas, hay que saber que la nostalgia se va a presentar para que precisamente vayas en contra de ella por lo menos por unos meses para saber si eso sí es para ti o no, o tal vez no sé, está en otro país tu destino y pues tienes que moverte. Así es, Tú lo hiciste muy bien, Mary. Yo creo que la diferencia igual entre lograr el adaptarte es la planeación que lleves, eso ayuda mucho. El tener todo perfectamente planeado, va a haber cosas que se salen de tus planes, obviamente, pero el tener por lo menos claro lo que viene, por cuánto tiempo, cuánto vas a gastar, cuánto no vas a gastar, eso ayuda mucho a que te adaptes mucho más fácil. Y así como tú, Mary, que lo has llevado muy bien. Pues muchas gracias. Por acá te espero el día que quieras. Ah, sí, ya sabes que te visito seguido. Y más bueno, este año no puedo ir, pero No, el que viene yo creo que sí. me parece perfecto. Muchas gracias, Mary. No, gracias a ti. Bye. Bye.